Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Durante la más reciente rendición de cuentas de la provincia al gobierno cubano, conocimos de halagüeños indicadores económicos que avanzamos en el orden social y político ideológico, todo lo cual despertó interrogantes entre los cienfuegueros. ¿Podemos hablar de una recuperación en el territorio? Ese será el tema que nos ocupe en nuestro último encuentro de temporada, pues recesamos este espacio hasta el mes de noviembre. En línea es el programa económico de Perla Visión. Reitero la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Podemos hablar de recuperación en nuestro territorio? En términos económicos, recuperación se refiere a cuando a los procesos de crecimiento económico que ocurren después de un periodo de recesión económica o de caída brusca de la economía. Por tanto, nosotros, si pudiéramos hablar, y es un término de la macroeconomía, es un término que se utiliza en la macroeconomía. Nosotros aquí estamos hablando en el término del territorio, es decir, a nivel de territorio estamos hablando de la mesoeconomía, y cuando estamos hablando a nivel de empresa estamos hablando de la microeconomía, igual que a nivel de vivienda, ¿no? Por tanto, nosotros pudiéramos estar diciendo que en el territorio pudieran existir sectores de la microeconomía que aporten a dinamizar la recuperación económica del país o de la macroeconomía, y otros que por su repercusión estén retardando esa recuperación económica. La pregunta que tú me hacías, en el territorio, ¿hay un crecimiento? Yo digo que pudiéramos hablar de sectores que pudieran estar aportando y otros que no aportan. Eso sí pudiéramos estar diciendo. Por ejemplo, en el caso del sistema electroenergético, porque hoy uno de los temas que aporta a ese crecimiento del PIB es la producción de energía eléctrica. Nuestra termoeléctrica, el sector energético, ha aportado ese crecimiento de manera sostenida en medio de todo la crisis que tuvo el año pasado, el comportamiento del sistema electroenergético nacional, y hoy incluso con los apagones que tuvimos, nuestra termoeléctrica ha demostrado ser una termoeléctrica eficiente y estable. Incluso ha sido beneficiada por costosas inversiones que se llevan a cabo. No es un tema que requiere montos importantes de inversión para poder llevar a cabo esa recuperación. Pero creo que el sector, mi modesta opinión, el sector electroenergético, es decir, en el caso de la termoeléctrica, ha aportado a ese crecimiento. No así un sector tan importante como la agricultura, que hoy el comportamiento, por ejemplo, la producción de vianda al cierre de ahora de marzo, abril, estaba a un 40 y tanto por ciento. La de leche estaba a un 50%. La producción de arroz estaba a un 60%. Entonces, cuando tuvieran los indicadores de cumplimiento, no estamos hablando de crecimiento, porque eso es otro tema que tenemos que tener en cuenta. En caso de el crecimiento, es con respecto a algo que tú tuviste de manera real. Y aquí estamos hablando, cuando hablo de cumplimiento, cuando hablo de 45% o de 50% o de tanto por ciento de cumplimiento, de indicadores físicos, estoy hablando de números deseados, que incluso a veces no tienen por dentro esa voluntad de crecer. ¿Podemos hablar de recuperación económica cuando persisten el desabastecimiento, los altos precios que se mantienen en una subida constante y la queja fundamental es la escasez de alimentos? El consumo de la población, que es a lo que usted se refería, que tiene que ver con la posible satisfacción de las personas y lo que se vende, tiene un indicador importante en cada territorio. Uno de los indicadores que puede ser la circulación mercantil. ¿Qué pasa? Que cuando ese consumo de la población está afectado por indicadores de precios, bueno, la insatisfacción viene. Pero si pudiéramos hablar de que hay un crecimiento, una cosa es el crecimiento económico y el otro tema es el impacto que pudiéramos estar habiendo de los precios en la satisfacción o no de la riqueza, en la distribución o no de la riqueza. Yo creo que nosotros, si pudiéramos estar diciendo que sí,
sí puede haber un crecimiento económico a pesar de estos temas. De que estén ajenos o que no, o de que hay fórmulas que tenemos que estar aplicando para analizar cómo eso realmente no sea de manera, vamos a decir, negativa para el consumo. Bueno, es un tema que hay que estar revisando y que se revisa, ¿no? Pero que hay que estar revisando. Por ejemplo, el año pasado, según el ministro de Economía, explicaba, y es un tema llevado y traído, lo hemos hablado en varias ocasiones, sobre el tema del encarecimiento de determinados servicios y productos, sobre todo servicios, que ha implicado la importación por parte de las MIPYMES. El año pasado las MIPYMES solamente exportaron 4 millones de pesos. O digo, el sector privado en sentido general, y de ellos el 64% eran las MIPYMES. Y ahí importaron 270 millones de pesos. ¿Te imaginas? Eso realmente cuando llega al mercado ha tenido un incremento de precio. Pero está el producto ahí, Boris, para el consumo. Está el producto ahí para el consumo. Lo que pasa que no es el precio que realmente pudiéramos estar nosotros accediendo a él, o la mayoría pudiera estar accediendo a él. Según diversos autores, el desabastecimiento es un desequilibrio de mercado generado por la ausencia temporal de un bien o servicio. Este se genera cuando las cantidades ofrecidas son insuficientes frente a la demanda. El desabastecimiento suele desaparecer de manera natural con el paso del tiempo mientras se autorregula el mercado. Los indicadores económicos son datos estadísticos que nos permiten hacer un análisis con información específica o de un sector, ya sea de un periodo pasado o presente, para conocer cómo se encuentra la economía. Llama la atención y mucho que en una situación de crisis como la actual se escuche hablar de sobrecumplimientos, de indicadores como la circulación mercantil y las utilidades. ¿Es esto posible o se esconde la ineficiencia? Primero hay que partir de la objetividad del plan. La objetividad del plan. No siempre que se cumple un plan, pudiéramos estar diciendo que se están aprovechando todas las capacidades. Porque el plan realmente depende sobre todo de, vamos a llamarle, yo le llamo la honestidad. La honestidad con que fuimos capaces de comprometernos con las cifras que están ahí, reconociendo cuáles son nuestras verdaderas capacidades. Y cuando digo la honestidad, digo de ese colectivo de trabajadores y de esos directivos que están comprometidos con el cumplimiento de un plan. Primero con su diseño. Bueno, hay que decir cuáles son mis capacidades y cómo yo las voy a aprovechar al máximo. Si eso te deja reserva, ya por supuesto que el plan no cumple no está plagado de un grupo de, vamos a llamar, de reserva. Y vamos a entonces a la palabra que yo le llamo deshonestas, ¿no? Porque pudieran estar ahí las reservas y después se crean riquezas que realmente teníamos y podíamos haber plasmado en el plan y sin embargo después no las distribuimos. Eso no es honesto. Es decir, tener a veces planes, que tú decías, de tener ineficiencia, o ¿cómo tú le llamaste? Sí, precisamente ineficiencia, o esconder la ineficiencia. Tú le llamamos esconder ineficiencia. Ese tema de esconder ineficiencia es un tema deshonesto. ¿Por qué? Porque cuando yo desconozco, es decir, desconozco eficiencia, para yo proponerme un plan, al final, ¿qué estoy haciendo? Distribuyéndome riquezas que no creé. ¿Bien? Porque entonces viene al final del año el llamado mes 13, la repartición de utilidades, cuando realmente no fueron distribuciones de eficiencia creadas verdaderamente. Fue a partir de algo que yo dejé ahí, ¿me entiendes? Con indicadores o con capacidades que yo no declaré en mi plan y que después digo, bueno, los estoy cumpliendo al tanto por ciento y por tanto eso no es honesto. No es honesto desde el punto de vista ni profesional. Ni profesional. Por tanto, sí pudiera estar ese tema de esconder eficiencia. Hay temas también que pasan por la creatividad y tiene que ver con la preparación de los cuadros. Fíjate, ya lo primero que te decía, la deshonestidad, pero también está la preparación misma de los cuadros y de los colectivos de trabajadores para el diseño de esos planes. Si no eres capaz de diseñar un plan técnicamente, tecnológicamente adecuado a las normas
adecuado a los rendimientos que tú tenías y con el compromiso de que eso realmente pudiera estar, es decir, con creatividad, con innovación. Que recientemente hoy estamos hablando, está en boga, ¿no? La innovación, bueno, hay que ser innovador. Hay que ser innovador. Entonces, si los cuadros, y cuando digo los cuadros, los directivos, porque puede ser no ser un cuadro, un directivo de una entidad y ese colectivo de trabajadores no se plantean cómo innovar para realmente aprovechar mejor esas capacidades, yo creo que también estamos escondiendo eficiencia. Lo que está hoy ocurriendo, o pudiéramos estar viéndolo particularmente en cada uno de los lugares, cuando hablamos de que más de 500% de utilidades, yo creo que lleva un análisis profesional y honesto. Cuando hablamos, cuando hablamos de que las ventas se pueden estar sobrecumpliendo en una entidad a más del 200%, hay que hacer un análisis honesto y profesional en cada uno de esos lugares. Tema inconcluso. De recuperación y sostenibilidad tendremos que volver a conversar con especialistas del territorio. En tanto, hagamos del trabajo nuestra principal herramienta para lograr los objetivos propuestos, como el bienestar que necesitamos y nos merecemos. Regresamos en noviembre venidero. Hasta ese entonces, recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.